Estás entrando a Se Desnuda la Piel podcast. Bienvenido. Hola amigos queridos, ¿cómo están? Bienvenidos. Martes de literatura. Hoy estamos de manteles largos porque vamos a hablar de un escritor que yo conozco muy poco, pero que el productor conoce más, y además vamos a hacerles partícipes de una entrevista a William Burroughs. La entrevista la realizó Jorge García Robles, amigo nuestro, amigo mutuo. Productor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estábamos revisando aquí la hemeroteca y encontramos esta entrevista tan interesante que realizó nuestro amigo Jorge García Robles allá en el lejano 12 de agosto de 1990. Estamos hablando de hace más de 20 años. Entonces es un testimonio. William Burroughs fue el último gran magnate del término beatnik. De alguna manera, él asumió muchas de esas consecuencias y responsabilidades de una búsqueda estética más allá de las fronteras formales. Uso y abuso de drogas, mató a su esposa, aquí en México estuvo en Lecumberri, de una familia adinerada. Tenía la ocurrencia siempre que se emborrachaba o se drogaba con un amigo de jugar al Guillermo Tell, con la mala suerte que esta vez sí le dio, pero en la cabeza. La mató, obviamente. Tuvo en México más o menos como 12 meses, obviamente como buen sureño adinerado, de familia adinerada y de larga tradición, pues no la pasó mal. Fue todo un rollo poderse salir de la cárcel de Lecumberri, pero lo hizo. Siempre fue adicto a las drogas, siempre estuvo de alguna manera induciendo a Kerouac, se dice, a la sexualidad. Él era homosexual declarado, William Burroughs, ya en una etapa posterior de su vida. Tuvo muchos amantes. Ha sido una imagen muy fuerte, por ejemplo, una película también de Stevie Van Zandt, de aquella época de los 90, que se llamaba Drugstore Cowboy. Él sale como un reverendo y es una pequeña plática que tiene ahí dentro del cine, dentro de la película, que es lúcida y es divertida. Su novela Desayuno Desnudo también tuvo varias cosas interesantísimas en su proceso de escritura, en el cual él escribió bajo varios estados, en varios estados de alucinación, pero con distintos tipos de droga. Fue eromaníaco, ha probado todas las drogas, incluso las que se meten por el culo. Ha viajado a Tánger, ha viajado a África, ha estado en París. Y esa novela de Desayuno Desnudo es alucinante. Una película que hizo Cronenberg, una versión cinematográfica. Realmente es alucinante también esa propuesta, y muchas veces él usó la escritura automática. Arrancaba una página, ponía una página del principio al final, incluía una densa rítmica, un poema, lo excluía, en fin, es toda una propuesta estética. Y la entrevista que le hace Jorge García Robles, él es un profundo conocedor de todo esto, ha traducido a muchos de los beatniks, de los últimos beatniks, y ha dedicado libros a ellos. Entonces este trabajo es parte de este hallazgo que encontramos en la hemeroteca, nuestra hemeroteca personal, esta entrevista de 1990. Sí, para ese entonces el autor ya vivía en una pequeña casa con un gran jardín trasero, sembrando tomates cherries y otros vegetales, acompañado de 6 gatos, y aunque no había dejado de escribir, se dedicaba en gran parte a pintar. En esta entrevista, Jorge García Robles le hace varias preguntas, entre ellas: ¿conoce escritores mexicanos? A Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo. Y él contesta: no, nunca los había oído nombrar. Me interesa más la cultura antigua mexicana que la moderna. Luego le preguntan también: ¿ha leído otros escritores latinoamericanos? Sí, no recuerdo su nombre, era un poeta peruano. Me acuerdo de algunos de sus poemas, creo que era comunista. Y Jorge le pregunta: ¿César Vallejo?
En un texto reciente, usted escribió que a pesar de que la Ciudad de México en los años 40 era la capital del crimen, no sé por qué me suena esto un poco conocido, y de ser una ciudad llena de podredumbre, pobreza y peligro, ello le gustaba, le atraía. Bueno, sí, era una ciudad que me interesaba, que realmente era siniestra, pero que me gustaba. La revista en la que estamos tomando la entrevista es La Jornada Semanal. Del 12 de noviembre. 18 de noviembre. Del 18 de noviembre de 1990. Y en la portada tiene a William Burroughs. Las revoluciones cambian algunas costumbres, pero dejan la mierda intacta. No tienen sentido. Creo que un cambio verdadero debe implicar un cambio drástico, como el que ocurrió cuando los peces comenzaron a salir del agua. ¿Qué opina de Henry Miller? ¿Qué dijo, productor? ¿Qué opina de Henry Miller? Bueno, sin duda es un escritor importante, pero no me simpatiza mucho. ¿Lo conoció? Sí, lo vi en una conferencia de escritores en 1962, y otra vez muy rápido en Londres, en una fiesta. No podría decir tanto que teníamos que decirnos uno al otro. Hay quienes dicen que entre usted y él existen afinidades, por ejemplo, en la manera nada clásica de escribir. Eso es cierto, pero no es suficiente como para decir que escribíamos parecido. Tengo mucho más afinidades con Beckett, Janet, Joyce o Céline que con Viaje al fondo de la noche. Me parece un libro extraordinariamente divertido. Sus descripciones de África son soberbias y divertidas. ¿Y Beckett? A Beckett lo vi 2 veces también, una en París en 1960 en un restaurante y otra en Berlín. Beckett es sin duda uno de los grandes escritores del siglo. Su obra me gusta hasta Malone muere después, El innombrable. Empieza a perderse, se va demasiado lejos. Sus libros se vuelven difíciles de leer. Beckett hace cosas extraordinarias con el lenguaje, pero cada vez más difíciles de entender. Entre otras preguntas también, cuando nació su manera de pensar tal y como la expone en sus libros, ¿cuándo nació su manera de pensar tal y como la expone en sus libros? Hace unos 50 años, lo que no quiere decir que no haya cambiado. Muchas de las cosas que pensaba en el pasado ya no las creo hoy. Por lo demás, no creo tener ninguna consistente ni bien definida orientación de mi pensamiento. ¿Qué hay con Oscar Wilde? Su obra no me interesa, me parece de escaso valor, su vida no me atrae en absoluto. Siempre Burroughs fue un hombre controvertido, siempre ha sido un hombre que ha estado al límite, ha traspasado las fronteras estéticas y su propuesta se acercó, los Beatniks se acercaron a él por lo radical de su propuesta. Empecé a pintar como experimento. Después que pinté mi primer cuadro me di cuenta que realmente era un cuadro. Entonces comencé a poner pintura en superficies para pintar y les disparaba con una pistola. ¿Qué piensa de la meditación? No la encuentro muy adecuada para mí y a otros sí les funciona, a mí no. La he practicado algunas veces solo para saber que no es para mí. Hace 20 años usted declaró que solo con violencia podría cambiar esta sociedad. ¿Qué opina ahora? La violencia desde el punto de vista militar nada cambia realmente. Las revoluciones cambian algunas costumbres, pero dejan la mierda intacta. No tiene sentido. Crean un cambio verdadero, debe implicar un cambio biológico drástico como el que ocurrió cuando los peces comenzaron a salir del agua. En el agua no tenían la menor idea de lo que significaba vivir en la tierra. Esto implicó la aparición de miedos que antes no existían. En el agua el pez no tiene miedo de caerse, en la tierra sí. Creo que el cambio debe ser drástico. Pasar del tiempo al espacio, pero la idea que tenemos de ese cambio es muy vaga e imperfecta. ¿Por qué comenzó a pintar? Le comentaba yo al productor que es bien curioso, que muchas personas que de alguna manera escribimos, de repente nos decantamos por alguna rama de las artes visuales, entre ellas la pintura, la fotografía, y él comentó que comenzó a pintar como un experimento. Y como ya vimos,
Después empezó a pintar en papel, luego con la mano, y solo después de la muerte de Byron Gissing en 1986, quien fue su mentor y con quien nunca hubiera podido competir porque jamás tuvo mucho éxito como pintor. Yo he tenido más éxito como pintor que él. Brian ni siquiera vivía esos pinturas, yo he hecho más dinero pintando que escribiendo. Así es, William Burroughs siempre es un hombre, fue un hombre bastante inteligente y bastante activo para hacer más de las cosas normales. Tenemos también extractos de un texto que se llama Keir. Prólogo Keir. Ajá. El texto que a continuación presentamos está formado por extractos del prólogo que William Burroughs hizo en 1985 para su novela Keir, que escribió en 1952 en México y que solo publicó 35 años después. Burroughs vivió en la Ciudad de México de septiembre de 1949 a diciembre de 1952. En septiembre de 1951, en una reunión con dos amigos americanos, Burroughs mató a su esposa Joan Vollmer en un presunto accidente. Permaneció 13 días en la cárcel y salió libre bajo fianza. Keir, título sugerido por Jean Heroy, quien visitó a Burroughs en mayo de 1952, fue escrita después de la muerte de Joan. La sombra de este acontecimiento, como lo afirma el propio Burroughs en este prólogo, no solo motivó el libro, también determinó su vocación de escritor y le hizo descubrir profundas verdades relacionadas con su destino personal. Keir aparecerá publicada en español en poco tiempo por una editorial española. Obviamente esto pues fue en los 90, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Sí, le decía, es un viaje a la hemeroteca. Hay mucha información de Burroughs, hay que darle una segunda ojeada a este escritor controvertido, interesante, radical, sumamente relacionado con las drogas, con la escritura fantástica y sobre todo con una posición radical. Homosexual, adicto, dueño de la contracultura en algún momento, y sobre todo ha sido reconocido y homenajeado por los artistas independientes desde hace tiempo. Brian Gissing me dijo en París: un espíritu maligno dispara a Joan porque un pedazo de un mensaje mediumístico que no fue completado, o sí, no necesita completarse. Si se lee: un espíritu maligno disparó a Joan para convertirse en causa. Esto es, para originar una odiosa ocupación parasitaria. Mi concepto de posesión es más cercano al modelo medieval que a las explicaciones psicológicas modernas, con su insistencia dogmática de que tales manifestaciones deben venir de adentro y nunca de afuera, como si existiera una diferencia tajante entre lo interno y lo externo. Me refiero a cierta entidad poseedora. Por supuesto, el concepto psicológico pudo haber sido creado por sujetos poseedores, ya que nada es más peligroso para un poseedor que ser visto como una criatura invasora apartada por el receptor que ha invadido. Por esta razón, el poseedor se muestra únicamente cuando es absolutamente necesario. Este es un fragmento que tiene que ver con la muerte, ¿no?, de la mujer de William Burroughs, y que era Joan, ¿verdad? Y ahí como que le explica un poquito que pues no era él. Bastante, ¿no? Estaban bastante borrachos y drogados, pero bueno. Burroughs sabe que el silencio es la vía al más allá. Sabe que las palabras fácilmente obnubilan, confunden y engañan, que simulan ser los hechos, que inventan espejismos y malabares, que se ufanan de haber creado el mundo. Sabe que más allá de las palabras está el más allá, pero igual las usa para destazarlas, para quebrarles la cabeza. Todos los escritores tienen que vencer a las palabras, pero Burroughs no se conforma con hacerle superar la cabeza, con polvorearles hermosura. Quiere algo más, quiere darles un balazo en la sien, quiere convertirlas en silencio, quiere un lenguaje converso, mudo, que deje de serlo, que se devore a sí mismo, que se deshaga y transforme en lo que no es. Para eso sirven las palabras. Para dejar de ser las palabras, Burroughs las estruja, las desangre y aniquila, las deshonra. Burroughs es un exterminador de palabras, se las almuerza desnudas, no llega al silencio por vía directa, prefiere atender el previo desafío, opta por saltar a la arena y lidiar con la bestia vocabular. Ahí la vence, ahí en el ruedo le hinca los colmillos, se la come viva. ¿Qué resulta de esta antropofagia? El silencio, el despellejamiento del concepto. La palabra impide volar, aprisiona los cuerpos y las almas, hay que investirlas, matarlas para viajar en el espacio.
para planear fuera del tiempo. La palabra estorba, hay que patearle el trasero. La palabra es el lastre, el silencio, el dirigible. Burroughs no quiere dirigir un nuevo discurso. No le importan los discursos, detesta esta palabra. Su lenguaje no es el vocablo, es la energía. Su escritura es movediza, inacible, no se finca en ningún lado. Sus libros no hay que leerlos, hay que vibrarlos. Esto lo escribió Jorge García Robles en un texto que se titula Más allá de las palabras, está el más allá. Hay que leerlo. Es un autor que vale la pena leerse. Estaría dentro de qué movimiento, dentro de los malditos también. No, Burgos se cuece Burgos. aparte. Él fue Burgos. mucho anterior a los Picnics. Los conoció, trabajó con ellos, lo querían, pero él era muy independiente de los Picnics. No se puede considerar. Yo, por ejemplo, a mí de repente me han dicho, cuando yo empecé a leer a Charles Bukowski, me decían, también lee a Burgos. Claro, en toda la literatura de Burgos está ese mundo del drogadicto, del homosexual, del perseguido por la ley, el antilectual, el proscrito inmaculado. Uh-huh. Burgos es increíble, es un hombre disidente por sí mismo. Entonces es un mito realmente. Es conocido como el reverendo, es el gran creador de la disidencia intelectual en América. Amigos, vale la pena leerlo, por favor. Búsquenlo, en internet hay mucho que leer de él. Y pues si se encuentran con un librito, cómprenlo. Vale la pena. @peladentro, @Oscos, se desnuda la piel. Peladentro @gmail, Oscos @gmail. Y como siempre, pues esperamos sus comentarios. Pásensela fantástico. Y como ya hemos dicho, disfruten de la vida. No dejen que ella pase sin que ustedes la disfruten. Hasta la próxima. Chao.